Ensayos por Michel de Montaigne. De la fuerza de imaginación. Una imaginación robusta engendra por sí misma los acontecimientos, dicen las gentes resueltas. Yo soy de aquellos a quienes la imaginación avasalla. Todos ante su impulso se tambalean y algunos caen a tierra. La impresión de mi fantasía me afecta y pongo todo esmero y cuidado en esquivarla por carecer de fuerzas para resistir su influjo. De buen grado pasaría mi vida rodeado solo de personas sanas y alegres, pues la vista de las angustias del prójimo me angustia materialmente y con frecuencia usurpo las sensaciones de un tercero. El oír una tos continuada irrita mis pulmones y mi garganta. Me cuesta visitar más enfermos cuanto más me preocupa su estado. En fin, me apodero del mal que veo y lo guardo dentro de mí. No me parece una maravilla que la imaginación se baste para producir las fiebres y la muerte de los que no saben contenerla. En una ocasión me encontraba en Toulouse en casa de un viejo enfermo del pulmón de abundante fortuna. El médico que le asistía, Simón Thomas, facultativo acreditado, trataba con el enfermo de los medios que podían ponerse en práctica para curarle y le propuso darme una ocasión para que yo gustase de su compañía, para que fijara sus ojos en la frescura de mi semblante y su pensamiento en el vigor y alegría que mi adolescencia rebosaba y que llenase todos sus sentidos de tan floreciente estado. Así, decía el médico al enfermo, su situación podría cambiar, pero se olvidó de añadir que el mal podría trasvasarse a mi persona. Galo Vivio aplicó también su alma a la comprensión de la esencia y variaciones de la locura que perdió el juicio, de tal suerte que fue imposible volverle a la razón. Pudo, pues, vanagloriarse de haber llegado a la demencia por un exceso de juicio. Hay algunos condenados a muerte en quienes el horror vuelve inútil la tarea del verdugo. Y muchos han visto también que al descubrirles los ojos para leerles la gracia, murieron en el cadalso por no poder soportar la impresión. Sudamos, temblamos, palidecemos y enrojecemos ante las sacudidas de nuestra imaginación, y tendidos sobre blanda pluma, sentimos cómo nuestro cuerpo se agita algunas veces hasta morir. La hirviente juventud arde con tal ímpetu que satisface en sueños sus amorosos deseos. Ut quasi transactis saepe omnibus rebus profundans fluminis ingentes fluctus vestemque cruentent. La historia de Cipo, rey de Italia, es de todo memorable. Había asistido al día anterior con gran interés a una lucha de toros y toda la noche soñó que tenía cuernos en la cabeza y el calor de su fantasía hizo que le salieran. La pasión le devolvió al hijo de Creso la palabra que la naturaleza le había privado. Antíoco tuvo recias calenturas a causa de la belleza de Estratonice, cuya hermosura se selló profundamente en su alma. Refiere Plinio haber visto cambiarse a Lucio Cosicio de hombre en mujer el mismo día de sus bodas. Pontano y otros autores cuentan análogas metamorfosis ocurridas en Italia en los últimos siglos, y por vehemente deseo, propio y de su madre. Ifis pagó siendo muchacho las promesas que hizo cuando doncella. En el Vitry francés vi a un sujeto a quien el obispo de Soissons había confirmado con el nombre de Germain. Todas las personas de la localidad le conocieron como mujer hasta la edad de 22 años y le llamaban Marie. Era, cuando yo lo conocí, viejo, bien barbado y soltero, y contaba que tras esforzarse en un salto le habían aparecido sus miembros viriles. Aún hoy existe la costumbre entre las muchachas del Vitry de acompañar sus cantos con grandes saltos. A la fuerza de la imaginación atribuyen en algunos las cicatrices del rey Dagoberto y las llagas de San Francisco, otros el que los cuerpos leviten. Refiere Celso que un sacerdote levantaba su alma en éxtasis tan grande que su cuerpo permanecía mucho tiempo sin respiración ni sensibilidad. San Agustín habla de otro, a quien le bastaba solo con oír gritos lastimeros para ser transportado instantáneamente tan fuera de sí, que era del todo inútil alborotarle, gritarle, achicharrarle y pincharle hasta que recobrase los sentidos. Entonces declaraba haber oído voces, que al parecer sonaban a lo lejos y exhibían sus heridas y quemaduras. Que el accidente no era fingido sino natural, lo prueba el hecho de que mientras era presa de él, la víctima no tenía pulso ni exhalaba aliento.
Verosímil es que el crédito que se concede a las visiones, encantamientos y otras cosas extraordinarias provenga sólo del poder de la fantasía, que obra principalmente sobre almas del vulgo, por ser más blandas e impresionables. Tan firmemente arraigan en ellas las creencias que creen ver lo que no ven. Casi estoy por creer que esos burlones maleficios que traman a algunas personas, no se oye hablar de otra cosa, proceden de la aprensión y el miedo. Por experiencia sé que cierta persona de quien puedo dar fe como de mí mismo, en la cual no podía haber sospecha alguna de debilidad ni encantamiento, tras escuchar a un amigo suyo el relato de la extraordinaria debilidad en la que había caído cuando más necesitado se hallaba de vigor y fortaleza, el horror del caso le asaltó de pronto la imaginación y le hizo atravesar situación análoga. En adelante experimentó repetidas veces tan desagradable accidente, porque el importuno recuerdo de la historia le agobiaba y tiranizaba constantemente. Pero encontró algún remedio la ilusión de la que era víctima con otra parecida. Al declarar de antemano la calamidad que le amarraba, mejoró la contentación de su alma, pues al esperar el mal como algo irremediable, le pesaba menos la preocupación. Cuando tuvo ocasión libremente, al encontrarse su pensamiento despejado y a sus anchas, y su cuerpo en la situación normal, de comunicar y sorprender al entendimiento ajeno, quedó curado por completo. La desdicha de que hablo no debe temerse sino en los casos en que nuestra alma se encuentre extraordinariamente embargada por el deseo y la aprensión, y también allí donde todo lo facilitó una urgencia precisa. Yo sé de alguien a quien le procuró un medio de satisfacer los ardores de su furor, y que por edad se encuentra menos impotente precisamente por ser menos potente, y de otro a quien ha sido de utilidad grandísima el que un amigo le haya asegurado que se encuentra provisto de una contrabatería de encantamientos que le protegerán seguro. Pero mejor será que refiera el caso con detalle. Un conde de alcurnia distinguida, de quien yo era amigo íntimo, se casó con una hermosa dama que antes había sido muy solicitada y requerida por uno de los que asistían a la boda. El desposado hizo entrar con cuidado a sus amigos, principalmente a una dama de edad, parienta suya, en cuya casa tenía lugar la ceremonia y que la presidía, mujer temerosa de estas brujerías, según me lo confesó. Por casualidad yo guardaba en mi cofre una piececita de oro delgada que tenía grabadas algunas figuras celestes, y que era un remedio eficaz contra las insolaciones y el dolor de cabeza si se colocaba en la sutura del cráneo. Para que la medallita pudiera llevarse allí, iba sujeta a un cordón suficientemente largo para rodear la cara y anudarlo a la garganta. Jacques Pelletier me había hecho tan singular presente cuando estuvo viviendo en mi casa. Se me ocurrió sacar algún partido, y le dije al conde que también él podía correr peligro de importancia a causa del encantamiento de algún rival, añadiendo que se acostara enseguida, que yo me encargaría de prestarle un servicio de amigo y que ponía a su disposición un milagro, cuyo poder residía en mis manos, siempre y cuando me jurase por su honor guardar el más profundo secreto. También le recomendé que durante la noche, cuando fuéramos a llevarles la colación al lecho, si las cosas no habían ido a la medida de sus deseos, me hiciera una señal, convenida previamente. Había tenido el alma tan intranquila y los oídos le chillaron tanto por mis palabras, que sufrió los efectos de su imaginación y me hizo la señal a la hora prescrita. Yo le dije entonces, sin que nadie nos oyera, que se levantara con el pretexto de salir de la alcoba y que, como jugando, se apoderase de mi bata, éramos de estatura casi idéntica, y se cubriera con ella mientras practicaba mi consejo, cosa que hizo sin pensarlo dos veces. Añadí que cuando nos marcháramos saliera a orinar, recitara 3 veces ciertas oraciones y ejecutara ciertos movimientos, que cada una de esas 3 veces se ciñera el cordón que yo llevaba en la cintura y se aplicara la medalla que iba sujeta a los riñones, todo eso con el cuerpo en determinada posición, y por último, que después de seguir escrupulosamente todas mis instrucciones, sujetara bien el cordón, a fin de que no pudiera desatarse ni moverse del lugar donde lo tenía, y que se dirigiese con tranquilidad completa a su labor, sin olvidarse de tender mi traje sobre la cama, de modo que los cubriera a los dos. Todas estas patrañas constituyen lo principal del efecto. Nuestra mente no puede rechazar el que medios tan extraños no procedan de alguna ciencia abstrusa. Su insignificancia misma los reviste de autoridad y nos obliga a respetarlos. En conclusión, es cierto que los signos de la medalla se mostraron más venéreos que solares, más activos que prohibitivos. Fue un capricho repentino y malicioso lo que me invitó a tal acción, alejado por lo demás de mi naturaleza.
Soy enemigo de las acciones sutiles y fingidas. Odio las sutilezas, no solo las recreativas, sino también las provechosas. Pues aunque el acto no sea vicioso por sí mismo, el procedimiento sí lo es. Amasis, rey de Egipto, se casó con Laodice, hermosísima joven griega. Mas el soberano, que se había mostrado vigoroso con las demás mujeres, no acertó a disfrutar de Laodice y la amenazó con darle muerte, creyendo que la causa de su debilidad era la brujería. Para remediar la desdicha, la dama le recomendó la práctica de actos devotos, y tras ofrecerle a Venus ciertas promesas, se encontró divinamente fuerte la noche que siguió a las oblaciones y sacrificios. Hacen mal las mujeres en adoptar un papel melindroso y en expresar su contrariedad. Todo eso nos debilita y acalora. Decía la suegra de Pitágoras que la mujer que se acuesta con un hombre debe dejar también la vergüenza con la ropa y recuperarla con las enaguas. El alma del varón, intranquila, por alarmas diversas, se pierde fácilmente. Aquel a quien la imaginación hizo sufrir una vez tal percance, no acontece esto sino en los primeros ayuntamientos, que son más hirvientes y rudos, y también por el recelo de que no se acierte con el disparo, miedo que disminuye con el ejercicio. Y cuando se empieza mal, el espíritu se altera y se vuelve temeroso de otro accidente, un miedo que persiste en adelante. Los casados, como tienen por delante todo el tiempo, no deben buscar ni apresurar el acto si no están en disposición de realizarlo. Preferible es incurrir en falta en el estreno de la cópula nupcial, llena de agitación y fiebre, y aguardar una ocasión más propicia y menos revuelta, a caer en una perpetua miseria por la desesperación que acarrea el primer fracaso. Antes de la posesión, debe el paciente hacer algunos ensayos sin acalorarse demasiado, para asegurarse así de sus fuerzas. Y los que son en este punto de naturaleza fácil, procuren usar la imaginación para contenerse. Con razón se ha advertido la indócil rebeldía de este órgano, que se subleva importunamente cuando no lo necesitamos y se aplaca más importunamente todavía cuando tenemos necesidad de lo contrario. Tan imperiosamente se opone a nuestra voluntad, que rechaza con altivez y obstinación indomables tanto nuestras solicitaciones mentales como las manuales. Sin embargo, si se la enjuiciase y se quisiera culpabilizar por ello, y me tocase a mí encargarme de la defensa, acaso señalaría como cómplices a los otros miembros, sus compañeros, de haberle motejado por pura envidia de la importancia y dulzura de sus funciones, de haber todos juntos conspirado contra él y de hacerle cargar con la responsabilidad de una culpa común. Considerad, si hay siquiera una sola parte de nuestro cuerpo que no se oponga con frecuencia más que excesiva a la determinación de nuestra voluntad. Cada cual tiene sus pasiones propias que se despiertan o adormecen sin nuestro consentimiento. ¿Cuántas veces declara nuestro rostro los pensamientos que guardamos en secreto y nos traiciona ante la persona que nos rodea? La misma causa que vivifica el órgano del que hablo, anima también sin que nos demos cuenta, el corazón, el pulmón y el pulso. La vista de un objeto grato esparce imperceptiblemente en nosotros la llama de una emoción febril. ¿Acaso son sólo los músculos y las venas los que se aplacan o se ponen rígidos sin licencia, no ya sólo de nuestra voluntad, sino tampoco de nuestro pensamiento? No ordenamos a nuestros cabellos que se ericen, ni a nuestras carnes que tiemblen por el deseo o el temor. La mano se dirige con frecuencia donde nosotros no ordenamos que vaya. La lengua enmudece y la voz se apaga cuando se le antoja. En una ocasión en la que no tenemos ni viandas ni agua a nuestro alcance, le prohibiríamos de buen grado a nuestro apetito la excitación y haríamos que nuestra sed se aplacara, pero no alcanza tanto nuestro poder. Nos ocurre lo mismo que con el otro apetito de que antes hablé. Las ganas de comer nos abandonan cuando se les antoja. Los órganos que sirven a descargar el vientre se dilatan o contraen por su propia voluntad, e igualmente los que desocupan los riñones. San Agustín escribe para demostrar el poderío de nuestra voluntad de alguien que ordenaba a su trastero expeler tantos pedos como quería, y Vives, glosador del santo, apoya con otro ejemplo de su época, diciendo que algunos tienen la facultad de expeler vientos musicales que concuerdan con el tono de voz que se les impone. Son dos ejemplos excelentes, pues en general puede decirse que no hay órgano más impertinente y tumultuario. Sé de uno tan turbulento y rebelde que lleva ya 40 años obligando a su dueño a peer de manera constante y sin descanso, y que le llevará de seguir así al sepulcro. Y a Dios pluguiera
que hubiese tenido noticia por las historias de semejante monstruosidad. Cuantísimas veces, por oponernos a la salida de un solo pedo, nuestro vientre nos coloca en el dintel de una muerte angustiosísima. El emperador, que nos dio libertad absoluta de PR en todas partes, no nos hubiera podido otorgar la facultad de hacerlo cuando lo tuviéramos por conveniente. Pero nuestra voluntad, a la que acusamos de impotencia en este particular, podríamos igualmente censurarla por rebelión y sedición en otros puntos por su desorden y desobediencia. ¿Quiere en toda ocasión lo que desearíamos que quisiera? ¿No sucede muchas veces que anhela aquello que le prohibimos justo lo que nos daña? ¿Acaso se deja conducir por los principios de nuestra razón? En conclusión diré, en beneficio de mi defendido, que me place considerar que su causa está inseparable e indistintamente unida a la de un consorcio, pese a que, en contra de los argumentos y las pruchas, él carga con toda la culpa por los vidrios rotos. De todos modos, quiero dejar constancia de que los abogados y los jueces pierden el tiempo al emitir quejas y formular sentencias. La naturaleza seguirá la marcha que mejor se acomode a ella, y habrá obrado acertadamente aun cuando haya dotado a este miembro de algún privilegio particular, pues ella es la autora de la única obra inmortal entre los mortales. Por eso consideraba Sócrates la generación como un acto divino, y el amor como un deseo de inmortalidad. Hay quien a causa de su imaginación deja aquí las escrófulas que su compañero llevará a España. Por eso, para tales casos se acostumbraba a recomendar que el espíritu esté en buena disposición. Por idéntica razón, preparan los médicos de antemano la fe de sus pacientes en los medicamentos, con tantas promesas falsas de curación, a fin de que el efecto de la fantasía supla la inutilidad de sus pócimas. Saben bien que uno de los maestros de su arte dejó escrito que hubo personas a quienes hizo efecto solo la vista de la medicina. Me ha venido esto a la memoria, mientras recordaba la relación que me hizo un boticario que estaba al servicio de mi difunto padre, hombre sencillo, suizo de nacionalidad, un pueblo nada, charlatán ni embustero. Me contó que tuvo mucho tiempo trato en Toulouse con un comerciante enfermizo, sujeto al mal de piedra, que tenía con suma frecuencia necesidad de darse lavativas, y se las hacía preparar por los médicos según las alternativas del mal. Después que le presentaban el líquido con todos los adminículos, comprobaba que no estuviera demasiado caliente, y ya tenemos a nuestro enfermo tendido boca abajo, con todos los preparativos admirablemente dispuestos, aunque después de todo no tomaba ninguna lavativa. En cuanto el médico se alejaba de la alcoba, el paciente se instalaba como si realmente se hubiese aplicado el remedio y experimentaba el mismo efecto que sienten los que lo practican. Jura mi testigo que para economizar el gasto, pues el enfermo pagaba como si las hubiera recibido, la mujer de éste le presentó varias veces solo agua tibia. El efecto nulo descubrió el engaño, y al encontrarlas inútiles, fue necesario volver a las preparadas por la farmacopea. Una mujer que creía haberse tragado un alfiler con el pan que comía, gritaba y se atormentaba como si sintiera en la garganta un dolor insoportable, donde, a su entender, se había clavado. Pero como no había hinchazón ni alteración en la parte exterior, una persona hábil que estaba junto a ella consideró que la cosa no era más que aprensión, que obedecía a algún pedacito de pan que la había arañado al pretender tragarlo. Hizo vomitar a la mujer y puso a escondidas en lo que arrojó un alfiler torcido. La paciente, convencida de haberlo expulsado, se sintió de pronto libre de todo mal y dolor. Sé que un caballero que había dado un banquete a varias personas de la buena sociedad se vanagloriaba, por pura broma, pues la cosa no era cierta, de haber hecho comer a sus invitados un pastel de gato. Una señorita de las convidadas se horrorizó tanto al saberlo que cayó enferma con calenturas, perdió el estómago y fue imposible salvarla. Los animales mismos se ven como nosotros sujetos al influjo de la imaginación. Lo acreditan así los perros, que sucumben de dolor a causa de la muerte de sus amos. Los vemos ladrar y agitarse en sueños, y a los caballos relinchar y desasosegarse. Todo puede explicarse por la estrecha unión de la materia y el espíritu, que se comunican entre sí sus estados mutuos. Por eso la imaginación actúa a veces no ya contra el propio cuerpo, sino también contra el ajeno. De la misma suerte que un cuerpo comunica el mal a su vecino, como se ve en las epidemias y en los males de los ojos, que pasan de unos en otros. Mirando los ojos de una persona que los tiene malos, el mal se comunica a la que los mira y las enfermedades pasan a veces de unos cuerpos a otros.
Así la imaginación sacudida con vehemencia lanza dardos que alcanzan a otro cuerpo que no es el suyo. La antigüedad creía que ciertas mujeres de Escitia, cuando tenían a alguien mala voluntad, podían matarle con la mirada. Las tortugas y los avestruces incuban sus huevos solo con la vista, prueba evidente de que poseen alguna virtud ocular. Se dice que los brujos tienen dañina la mirada. No sé quién fascina mis tiernos cordelillos con su mirada maligna. Pero yo no doy crédito a la ciencia de magos y adivinos. Por experiencia vemos que las mujeres producen en el cuerpo de las criaturas que paren los signos de sus caprichos, como la que parió un moro. A Carlos, emperador y rey de Bohemia, se le presentó una muchacha cubierta de pelos erizados, cuya madre decía haberla concebido bajo el influjo de una imagen de San Juan Bautista que tenía colgada junto al lecho. Lo mismo acontece a los animales, como vemos en las ovejas Jacob y en las perdices, que la nieve blanquea en las montañas. Hace poco vi en mi casa un gato que acechaba a un pájaro situado en lo alto de un árbol. Los ojos de uno estuvieron elevados en los del otro un corto espacio, y luego el pájaro se dejó caer como muerto entre las patas del gato, bien trastornado por su propia imaginación, bien atraído por alguna fuerza peculiar del felino. Los amantes de la caza con halcón conocen el cuento del halconero, que, fijando obstinadamente su mirada en la de un milano que volaba, apostaba que lo arrojaría a tierra por virtud de la sola fuerza de su mirada, y ganaba la apuesta, según cuentan, pues debo advertir que las historias que traigo aquí a colación las dejo sobre la conciencia de aquellos que me las contaron. Mías son las reflexiones que pueden demostrarse por la razón sin echar mano de casos particulares. Cada cual puede acomodar a las doctrinas sus ejemplos, y quien no los tenga, que no sea incrédulo, en atención al número y variedad de los fenómenos de la naturaleza. Si me sirvo de ejemplos que no cuadran exactamente con los asuntos de que hablo, que otro los acomode, más pertinentes. De manera que en el estudio que aquí hago de nuestras costumbres, los testimonios fabulosos, siempre y cuando sean verosímiles, me sirven como si fuesen auténticos. Acontecido o no, en Roma o en París, a Juan o a Pedro, siempre ejemplificará un rasgo de la humana capacidad que yo utilizo. Los leo y los aprovecho. De las historias que citan me sirvo de las que son marranas y dignas de memoria. Hay autores cuyo único fin es relatar los acontecimientos. El mío sería escribir no lo acontecido, sino lo que puede acontecer. Lícito es en las discusiones de filosofía atestiguar con cosas verosímiles cuando no existen las reales. Yo no voy tan allá. Sin embargo, y sobrepaso en escrupulosidad a las historias mismas. En los ejemplos que saco de lo que he leído, oído, hecho o dicho, tengo por sistema no alterar ni modificar siquiera las más inútiles circunstancias. Mi conciencia no falsifica ni una coma. De mi falta de ciencia no puedo responder lo mismo. Creo yo que la ocupación de escribir la historia conviene bien a un teólogo o a un filósofo, y en general a los hombres prudentes, de conciencia exacta y exquisita. Solo ellos pueden deslindar su fe de las creencias del pueblo, responder de las ideas de personas desconocidas y mostrar sus conjeturas como moneda corriente, de las acciones que pasan ante su vista y que se prestan a interpretaciones varias, se opondrían a prestar juramento ante un juez, y por íntimo trato que tuvieran con un hombre, rechazarían igualmente responder con plenitud de sus intenciones. Tengo por menos aventurado escribir sobre las cosas pasadas que sobre las presentes, entre otras razones porque en las primeras el escritor no tiene que dar cuenta sino de una verdad prestada. Me invitan algunos a relatar los sucesos de mi tiempo, considerando que los veo con ojos menos desapacibles que los demás y más de cerca, por la proximidad en que la fortuna me ha puesto de los jefes de los distintos partidos. Pero no saben aquellos que por alcanzar la gloria de Salustio no me procuraría ningún mal rato, como enemigo jurado que soy de toda obligación asidua y constante, ni que nada hay tan contrario a mi estilo como una narración dilatada. Falto de aliento me detengo a cada momento. Ignoro, más que una criatura, los vocablos y frases que se aplican a las cosas más comunes. Por eso he tomado a mi cargo el escribir solo sobre aquellas materias que se acomodan a mis fuerzas. Si me impusieran un asunto determinado, mi medida podría faltar a la suya, y como la libertad mía es tan grande, emitiría juicios que, en mi sentir y conforme a las luces de la razón, serían injustos y censurables. Plutarco nos diría seguramente que no se responsabiliza de que todos los ejemplos de sus obras sean auténticos, que fueran útiles a la posteridad y estuvieran presentados de modo que nos encaminaran a la virtud, fue lo que procuró.
No ocurre lo mismo que con las medicinas de los cuentos antiguos. En estos es indiferente que la cosa pasara así o de otro modo diferente. El beneficio de unos es un perjuicio para otros. El ateniense Demades condenó a un hombre de su ciudad cuyo oficio era vender las cosas necesarias para los entierros, so pretexto de que su comercio quería sacar demasiado provecho y de que tal beneficio no podía alcanzarlo sin que mediase la muerte de muchas personas. Esta sentencia me parece desacertada, tanto más cuanto que ningún provecho ni ventaja se alcanza sin el perjuicio de los demás. Según el dictamen de Demades, habría que condenar como ilegítimas toda suerte de ganancias. El comerciante no logra beneficios sino a merced a los desórdenes de la juventud. El labrador se aprovecha de la carestía de los trigos. El arquitecto de la ruina de las construcciones. Los auxiliares de la justicia de los procesos y querellas que constantemente tienen lugar entre los hombres. El propio honor de los ministros de la religión se debe a nuestra muerte y a nuestros vicios. A ningún médico le es grata ni siquiera la salud de sus propios amigos, según nos dice un autor cómico griego, ni a ningún soldado el sosiego de su ciudad, y así sucesivamente. Más aún puede añadirse, si cada uno se examina en lo más recóndito de su espíritu, hallará que nuestros más íntimos deseos nacen y se alimentan a costa de nuestros semejantes. Si considero todo esto en conjunto, me convenzo de que la naturaleza no se contradice en este punto de su marcha general, pues los naturalistas aseguran que el nacimiento, la nutrición y la multiplicación de cada especie tienen su origen en la corrupción y la extinción de otra. Un cuerpo no puede abandonar su naturaleza sin que deje de ser lo que era antes. Nam quodcunque suis mutatum finibus exit, continuo hoc mors est illius quod fuit ante. Lucrecio II. Consecuencias distintas para la misma acción. Jacques Camiot, limosnero mayor de Francia, me contó un día la relación siguiente que recae en honor de uno de nuestros príncipes, y bien nuestro era, aunque su origen fuese extranjero. Durante nuestros primeros trastornos civiles en el sitio de Rouen, habiendo sido informado el príncipe por la reina madre de que se tramaba una conspiración contra su vida, e instruido además muy al detalle por las cartas de la reina sobre qué persona debía llevar a cabo la conjura. Era un noble de Anjou que frecuentaba para lograr su intento la casa del príncipe. Este no comunicó a nadie la advertencia, pero paseándose al día siguiente por el monte de Santa Catalina, donde estaba emplazada nuestra batería contra Rouen, teniendo a su lado al gran limosnero y a otro obispo, vio al noble que atentaba contra su vida y le hizo llamar. Cuando le tuvo ante su presencia le habló así, mientras temblaba y palidecía a causa de su intranquila conciencia. Señor, de no sé qué lugar. Bien conocéis de lo que quiero hablaros, y vuestro semblante mismo lo declara. Nada tenéis que ocultarme, pues informado estoy de vuestro intento, en tan alto grado que no haríais más que empeorar vuestra situación si tratarais de encubrir vuestro designio. Bien conocéis tal y tal cosa, que eran los medios propósitos y todos los secretos más recónditos de la empresa. No dudéis por vuestra vida confesarme la verdad toda de la conspiración. Cuando el pobre hombre se encontró convicto y confeso, pues había sido descubierto ante la reina por uno de los cómplices, juntó las manos pidiendo gracia y misericordia al príncipe, a los pies del cual quería arrojarse, pero éste impidió su propósito siguiendo de este modo. ¿Acaso os he disgustado? ¿He ofendido a alguno de los vuestros con mi odio personal? Solo 3 semanas hace que os conozco. ¿Qué razón os ha podido impedir a conspirar contra mi vida? El noble respondió a estas preguntas con voz temblorosa que ninguna razón personal tenía para desear su muerte, sino el interés general de su partido, y que algunos le habían persuadido de que sería una acción piadosa dar muerte a un enemigo tan poderoso de su religión. Pues bien, añadió el príncipe, quiero mostraros que la religión que yo profeso es menos dura que la vuestra, la cual os ha conducido a darme la muerte sin oírme, sin haber recibido de mí ofensa alguna, mientras que la mía me aconseja que os perdone, aun cuando estoy convencido de que habéis querido matarme sin razón. Idos, pues, retiraos, que no os vea más por aquí, y si queréis obrar con prudencia en vuestras empresas, tratad en lo sucesivo de rodearos de personas más honradas, de las que os impulsaron a vuestra acción. Encontrándose en la Galia,
El emperador Augusto tuvo noticia de una conspiración que tramaba contra él Lucio Cinna. Augusto decidió vengarse y para realizarla pidió al día siguiente consejo a sus amigos. Mas la noche de aquel día la pasó muy inquieta, considerando que iba a ocasionar la muerte a un mozo de eximia familia, sobrino del gran Pompeyo, y sostuvo consigo mismo y en voz alta diversos razonamientos. «Sería procedente», se decía, «que yo permaneciera con temor y alarma y que dejara a mi asesino libre y a sus anchas. ¿Es justo que le deje tranquilo, atentando contra mi vida, yo que he librado tantas guerras civiles, tantas batallas sostenidas por mar y tierra, y después de haber logrado asentar la paz más cabal en el mundo? Será absuelto, habiendo decidido no solo asesinarme, sino también sacrificarme. Pues la conjura había decidido matarle cuando estuviera haciendo algún sacrificio. Después de haber hablado así, permaneció mudo algunos minutos y luego pronunció con voz más fuerte el siguiente monólogo. ¿Por qué vives si tantas personas tienen interés en que mueras? ¿Tus crueldades y venganzas no acabarán alguna vez? ¿Es tan grande el valor de tu vida que merezca que tantas personas sean sacrificadas para conservarla? Livia, su esposa, al verle en una situación tan angustiada, le dijo: ¿Me será permitido darte un consejo? Sigue la conducta de los médicos, quienes cuando las recetas que emplean no producen efecto, echan mano de las contrarias. Nada has conseguido hasta ahora valiéndote de la severidad. Lépido ha seguido a Salvideño, Murena a Lépido, Caepio a Murena, Ignacio a Caepio. Ensaya el resultado que te daría la dulzura y la clemencia. Cina, es verdad, quiere darte la muerte. Perdónale. Ya no podrá ocasionarte nuevos perjuicios y tus bondades hacia él recaerán en provecho de tu gloria. Augusto experimentó un gran placer al encontrar un abogado de su mismo parecer, y después de darle las gracias a su mujer y congregar a sus amigos en consejo, ordenó que hicieran comparecer solo a Cina ante su presencia. Hizo que todo el mundo se retirase de su habitación, mandó sentar a Cina y le habló así. En primer lugar, escúchame sin interrumpir mis palabras. Momento tendrás de hacerlo más tarde. Tú sabes, Cina, que te han encontrado en el campo de mis adversarios, que no solo te hiciste mi enemigo, sino que tu condición es la de haber nacido tal, y que a pesar de todo te he salvado. He puesto en tus manos todos tus bienes, y que, en fin, te he dejado en una situación tan holgada y floreciente que los vencedores mismos envidian la condición del vencido. El oficio de sacerdote que me pides te lo concedo, a pesar de habérselo rechazado a otros cuyos padres habían combatido siempre conmigo, y habiéndote dejado tan deudor de mí, te propones matarme. Cina repuso a las palabras de Augusto que estaba bien lejos de abrigar tan perverso propósito. No cumples, añadió Augusto, lo prometido. Me habías asegurado que no me interrumpirías. Si has decidido matarme en tal lugar, tal día, en presencia de tal compañía y de tal manera. Augusto, al verle transido al escuchar las últimas palabras, en un silencio que no era deliberado sino impuesto por su conciencia, añadió: ¿Por qué quieres darme la muerte? ¿Acaso para ser emperador? Los negocios públicos van realmente mal si soy yo solo quien te impide llegar a gobernar el imperio. No pudiste siquiera defender tu casa y perdiste hace poco un proceso contra un simple liberto. ¿Pues qué? ¿No tienes otro medio de prosperar que chocar contra César? Abandona de buen grado el trono, si de eso depende que realices tus esperanzas. ¿Piensas acaso que Paulo, Fabio, los cosos y los sevillanos te soportarían, como también un número considerable de nobles, que no lo son solo de nombre, sino también por su virtud? Después de otras consideraciones, pues, Augusto habló más de 2 horas enteras. Concluyó: Ahora vete. Aunque traidor y parricida, guarda tu vida, de la que te hago merced hoy, y de la que te hice antes como enemigo. Que la amistad comience hoy entre nosotros. Veamos cuál de los dos procede en lo sucesivo con mayor lealtad. ¿Yo que te he dado la vida o tú que la has recibido? Tras pronunciar estas palabras, se separó de él. Algún tiempo después le concedió el consulado y se lamentó de que Cina no hubiera osado pedírselo. Después le tuvo como un gran amigo y fue el heredero de sus bienes. Después de este accidente, que aconteció a Augusto a los 40 años, no hubo nunca conjuras ni atentados contra su vida. Recibió así un justo premio a su conducta clemente. Pero no le ocurrió lo mismo al duque de Guisa, pues su dulzura no le libró de caer en los lazos de una conjuración. Tan frívola y tan vana es la humana prudencia,
y a través de todos nuestros proyectos, de todos nuestros cuidados y precauciones, la circunstancia gobierna siempre el desenlace de los acontecimientos. Decimos que los médicos son diestros cuando logran curar a un enfermo, como si solamente su arte, que por sí mismo no tiene fundamento, bastara en el concurso que las circunstancias le prestan para alcanzar un resultado dichoso. Yo creo, en cuanto al arte de curar, todo lo mejor o todo lo peor que quieran decirme, pues, a Dios gracias, ningún comercio existe entre la medicina y yo. En este punto práctico lo contrario que los demás, pues siempre rechazo su concurso y cuando caigo malo, en vez de transigir con la enfermedad, más la detesto y más la temo. Y digo a los que me invitan a tomar medicamentos que aguarden a que haya recuperado mis fuerzas y mi salud para contar con mejores medios de soportar el influjo de los brebajes. Dejo obrar a la naturaleza, suponiendo que se encuentra provista de dientes y garras para defenderse de los asaltos que la acosan y para mantener vivo este organismo por cuya conservación aquella pugna. Temo que en lugar de socorrerla se socorra el mal que la mina y que se la procuren nuevos males. No solo en la medicina, sino en otras artes más seguras, la fortuna juega siempre su papel. Los arranques poéticos que arrastran al poeta fuera de sí, ¿por qué no atribuirlos a su buena estrella, puesto que el artista mismo declara que sobrepasan su capacidad y sus fuerzas y reconoce que no se originan en su persona y que tampoco dependen de su voluntad? ¿No confiesan los oradores también que le deben a la fortuna los movimientos y las agitaciones extraordinarias que los impelen más allá de su designio? Acontece lo propio con la pintura, que a veces deja escapar de la mano del pintor rasgos que sobrepasan la ciencia y la concepción del artista, a quien admiran y sorprenden. Pero la fortuna muestra de un modo todavía más palmario su papel en todas las obras artísticas, en las bellezas y gracias que encontramos en ellas, y que no podemos atribuir no ya al propósito, sino ni siquiera a la conciencia de su ejecutor. Un lector inteligente descubre a veces en el espíritu de otro perfecciones distintas de las que el autor puso y advirtió, y les encuentra sentidos y matices diversos. En cuanto a las empresas militares, cualquiera puede ver cómo la casualidad desempeña siempre un papel importante. En nuestros acuerdos y deliberaciones se precisa igualmente la intervención de la suerte y de las circunstancias, pues nuestra penetración no alcanza demasiado. Cuanto más vivo, cuanto más agudo es nuestro juicio, mayor debilidad reconocemos en él y tanto mayor desconfianza nos inspira. Soy del parecer de Sila, que alejó la envidia que suscitaban sus expediciones afortunadas achacándolas a su buena estrella. Cuando considero con detenimiento las empresas más gloriosas de la guerra, me convenzo de que los que las dirigen no deliberan ni reflexionan, sino por cubrir las apariencias. La parte principal de la empresa se la encomiendan a la fortuna, y merced a la confianza que ésta les inspira, sobrepasan todos los límites trazados por la razón. Sobrevienen inspiraciones inesperadas, extraños furores en medio de los planes mejor guiados que impelen las más de las veces a los caudillos a tomar la determinación en apariencia menos fundada, pero que aumenta su valor muy por encima de la razón. Muchos esclarecidos capitanes de la antigüedad, con objeto de justificar sus temerarias determinaciones, declararon a sus huestes que estaban iluminados por la inspiración o por algún signo o augurio. Por eso, en medio de la incertidumbre y de la perplejidad de no poder elegir lo más ventajoso a causa de las incalculables circunstancias que acompañan a cada causa que nos solicita, lo adecuado, aunque la razón no nos invita a ello, es encaminarse a la solución más justa y honrada, ya que el verdadero camino se ignora, seguir siempre el más derecho. En los dos ejemplos de los que hablé antes, no cabe duda de que fuera más generoso y más hermoso que el ofendido perdonase la ofensa en lugar de proceder de distinto modo. Si con esta prudente conducta le sobreviene alguna desdicha, no debe culpar a su buen designio, pues tampoco se sabe si en caso de actuar de manera distinta hubiese eludido el destino que le esperaba, y en cambio habría perdido la gloria de tan humanitaria conducta. En las historias descubrimos a muchos personajes agobiados por ese temor. La mayor parte optaron por anticiparse a las conjuras que se tramaron contra ellos, echando mano de suplicios y venganzas, mas en realidad se vieron muy pocos a quienes este proceder ayudara, como lo prueban los emperadores romanos. El soberano cuya vida está amenazada no debe confiar demasiado ni en su fuerza ni en su vigilancia, pues es bien difícil librarse de un enemigo encubierto bajo el velo del amigo más entregado y conocer la voluntad y las ideas ocultas de quienes nos rodean. Inútil es que las naciones extranjeras se empleen en su guarda. Inútil que se rodee de hombres armados.
Quien menosprecie su propia vida será dueño siempre de la del prójimo. El sobresalto continuo que hace dudar de todo el mundo al soberano constituye para él un tormento supremo. Advertido Dion de que Calipso esperaba el momento para darle muerte, careció de valor para informarse de cuándo sería, y dijo que mejor prefería morir que vivir en la triste condición de tener que guardarse no ya solo de sus enemigos, sino también de sus amigos. Situación de espíritu de la que Alejandro nos da la más viva muestra, cuando al ser informado por una carta de Parmenión de que Filipo, su médico preferido, había sido corrompido por el oro de Darío para envenenarle, al mismo tiempo que mostraba la carta a Filipo, tomó el brebaje que le había presentado, demostrando así que si los propios amigos trataban de arrebatarle la vida, la entregaría de buen grado. Alejandro es el modelo soberano de las acciones arriesgadas, pero a mi entender, ningún otro rasgo de su vida revela mayor entereza que este, ni es tan hermoso. Los que pregonan a los príncipes una desconfianza perenne y atentísima a favor de su seguridad personal, les arrojan a la ruina y la deshonra. Nada noble puede sin riesgo llevarse a cabo. Yo sé de un soberano de valor marcialísimo por naturaleza y de complexión animosa, cuya buena fortuna se corrompe todos los días merced a reflexiones del tenor siguiente. Que se proteja entre los suyos, que no consienta jamás en reconciliarse con sus antiguos enemigos, que se mantenga distante y no se encomiende a manos más vigorosas que las que los gobiernan, sean cuales sean las promesas que le hagan y las ventajas que crea apreciar. Conozco a otro cuya fortuna se acrecentó inesperadamente por haber seguido la conducta en todo contraria. El arrojo, cuya gloria buscan los soberanos con avidez, se prueba tan espléndidamente cuando es necesario en traje de corte como cubierto con los arreos guerreros, lo mismo en un gabinete que en un campo de batalla, así cuando el brazo está caído como cuando está levantado. La prudencia meticulosa y circunspecta es mortal enemiga de las grandes empresas. Supo Escipión, para ganar la voluntad de Sifas, separarse de su ejército, y tras abandonar España, de cuya conquista no estaba muy seguro, pasar a África con 2 barquichuelos endebles para entregarse en tierra enemiga al poderío de un rey bárbaro, a una fe dudosa, sin obligación ni seguridad, merced al esfuerzo único de la grandeza de su propio valor, de su buena fortuna y de lo que le prometían las esperanzas que alentaba. Muchas veces la confianza que inspiramos a los demás hace que éstos nos procuren la suya. Una vida espoleada por la ambición y la fama precisa desechar las sospechas y menospreciarlas. El temor y la desconfianza atraen a las ofensas y las invitan. El más receloso de nuestros reyes normalizó los negocios de su estado tras haber abandonado y encomendado su vida y su libertad a manos de sus enemigos, mostrándoles una confianza cabal a fin de inspirarla también él. A sus legiones indisciplinadas y armadas en su contra, César oponía la mera autoridad de su semblante y la altivez de sus palabras, y era tal la confianza que tenía en sí mismo y en su buena estrella, que no temió nunca abandonarse ni entregarse a un ejército rebelde y sedicioso. Apareció sobre un cerro rodeado de césped, con el rostro intrépido, y sin que abrigara temor ninguno, mereció ser temido. Es verdad que semejante presencia de ánimo no la pueden mostrar sin ingenuidad más que aquellos para quienes la idea de la muerte y de todas las desdichas que puedan sobrevenirles no les produzca ningún sobresalto. Temblar en el momento de reconciliarse como respuesta a un desplante o a la indisciplina es del todo absurdo. Para ganarse el corazón y la voluntad ajenos, son medios excelentes someterse y fiarse siempre y cuando se haga libremente, sin verse obligado por la necesidad, de manera que se albergue una confianza íntegra y pura en el medio elegido, y que el cuerpo esté descargado de toda inquietud. Siendo niño vi a un caballero que mandaba una gran ciudad, trastornado por el pueblo en rebeldía. Para que las cosas no pasaran a mayores, decidió abandonar el lugar, segurísimo en que se hallaba para meterse entre las insubordinadas turbas, donde encontró la muerte. A mi juicio, el error no estuvo tanto en salir, como suele decirse cuando se comete el suceso, como en la sumisión y blandura que demostró, en la pretensión de adormecer la revuelta, siguiendo la corriente en vez de encauzarla, empleando las súplicas en lugar de las reconvenciones. Creo yo que se hubiera echado mano de una severidad templada, escudado en el mando militar que debía inspirarle confianza y seguridad plenas, conforme con el rango y la dignidad de sus funciones hubiera tenido mejor fortuna. Por lo menos su muerte habría sido más digna de un caudillo. Lo que nunca debe esperarse de ese monstruo agitado es humanidad y dulzura. Mejor reaccionará ante la coacción y el temor.
Censuraría además que, habiendo decidido lanzarse desarmado, a mi juicio, de manera más temeraria que valerosa, en medio de aquel tempestuoso mar de hombres iracundos, debió sostener con resolución su papel en lugar de seguir la conducta que siguió, pues después de reconocer el peligro de cerca, se amilanó y adoptó una actitud débil y sumisa, se horrorizó y trató de esconderse, con lo que enardeció más a las masas, y él mismo las lanzó sobre su persona. Un día se deliberaba sobre llevar a cabo una formación de diversas tropas armadas. Generalmente la milicia es el lugar donde se organizan las venganzas secretas. En ninguna otra parte pueden realizarse con seguridad mayor. Ya había casi la seguridad completa de que corrían malos vientos para quienes les tocaba el papel de reconocer y señalar a los de la conjura. Como era una situación difícil y que podía acarrear consecuencias graves, se propusieron muchas posibilidades para atajarla. La mía fue que se disimulara la duda, que aquellos que eran objeto de la conspiración se dirigieran a las filas con la cabeza erguida y el rostro sereno, y que en lugar de hacer acusaciones se ordenase únicamente a los capitanes que los soldados disparasen en honor de los asistentes y que no se economizara la pólvora. Esta conducta nos consagró con las tropas y engendró en adelante una mutua y provechosa confianza. El proceder de Julio César creo que es entre todos el más hermoso que pueda adoptarse. Primero intentaba, valiéndose de la clemencia, hacerse amar hasta por sus propios enemigos. Cuando conocía de una conjura, se limitaba a declarar que ya estaba advertido. Tomó la nobilísima resolución de aguardar sin miedo ni inquietudes lo que le pudiera sobrevenir, abandonándose y encomendándose a la custodia de los dioses y de la fortuna. Y era esta la conducta que seguía cuando fue asesinado. Un extranjero propagó la voz de que podría instruir a Dionisio, tirano de Siracusa, de un medio seguro para conocer y descubrir con cabal certeza las tramas y maquinaciones que sus súbditos idearan contra él, y que se lo contaría a cambio de una fuerte suma. Advertido Dionisio, le mandó llamar, a fin de instruirse en un arte tan necesario para su supervivencia. Entonces el extranjero le dijo que no tenía otra novedad que comunicarle, sino que le entregara un talento, y se envaneció, luego de haber comunicado al monarca un secreto singular. No encontró Dionisio desdichada la invención, e hizo donativo al farsante de 600 escudos. No es verosímil que hubiera hecho un obsequio tan importante a un desconocido sin que fuera la recompensa de una enseñanza utilísima. Efectivamente, la argucia sirvió para contener los planes de sus enemigos y mantenerlos en una tensión saludable. Por eso los príncipes obran cuerdamente cuando hacen públicos los avisos que reciben de las conjuras que se urden contra sus vidas, para demostrar que están bien advertidos y que ni un paso puede darse sin que lo olfateen. El duque de Atenas cometió varias torpezas al establecer su reciente tiranía en Florencia, y fue la principal de todas que, tras ser informado por Mateo di Morozzo, uno de los conspiradores, de un atentado que el pueblo tramaba contra él, le asesinó para borrar la noticia, con el propósito de que no se supiera que alguien en la ciudad podía estar a disgusto con su paternal gobierno. Recuerdo haber leído antaño la historia de un romano sujeto de dignidad que, huyendo de la tiranía del triunvirato, había logrado escapar 1000 veces de entre las manos de sus perseguidores merced a la ingeniosidad de los recursos que adoptó. Ocurrió un día que unas personas a caballo, encargadas de prenderle, pasaron junto a unos matorrales donde se había guarecido, y estuvo a punto de ser descubierto. Entonces el perseguido consideró las fatigas y trabajos a los que durante tanto tiempo había recurrido, calculó el mezquino placer que podía guardar de semejante vida, y se preguntó si no sería mejor franquear el paso de una vez que permanecer constantemente sufriendo trances tan duros. Después él mismo llamó a los que iban en su busca, descubrió el escondrijo y se abandonó voluntariamente a su crueldad para evitarse una pena más dilatada. Lanzarse sobre las manos enemigas es un proceder algo extraño. De todos modos, lo considero preferible a permanecer sumido en la fiebre continua de un mal que carece de remedio. Mas como las medidas que pueden adoptarse están llenas de inquietud e incertidumbre, mejor es prepararse con serenidad a cuanto pueda sobrevenir y consolarse pensando que también entra dentro de lo posible que la desdicha no sobrevenga.